Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer webinar del 2022 de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Hoy contamos con la presencia de Antonio García y de Alenta Abogados para ofrecernos este webinar. Alenta Abogados es socio de la Fundación desde hace más de 15 años. Es una boutique legal que ofrece soluciones personalizadas e innovadoras a sus clientes y que está en un proceso de crecimiento continuo. Ellos tocan básicamente las áreas mercantil, tributaria, procesal, donde Antonio es el director, y laboral, que se incorporó al despacho, pues aproximadamente en el 2019. El año pasado, de hecho, tuvimos la oportunidad también de tener a Zaira en uno de nuestros webinars, con gran éxito también de asistencia. Hoy impartirá la sesión Antonio García. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Además, ha cursado el máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y de la Universidad Católica. La verdad es que es un honor tener a un alumno que pues ha tenido una especialización y una carrera profesional excelente y que ahora además es docente. La verdad es un poco el circuito natural de nuestra formación y de nuestra vocación como fundación. Él se incorporó o inició su carrera en la abogacía en el 95, además montando su despacho propio. Luego pasó por diferentes firmas de la Comunidad Valenciana también de relevante importancia, y desde hace 8 años es el es el socio del área del Departamento Procesal y de Arbitraje de Alenta Abogados. Antonio es especialista en la implantación de programas de compliance penal en grupos de sociedades y además también es árbitro del Tribunal Arbitral de Valencia. Tiene una gran experiencia como litigador en diferentes empresas y sectores, ¿vale? Incluso también ha intervenido en procesos de particulares. Bueno, pues hoy nos va a explicar. Hoy vamos a hablar de aseguradoras, vamos a hablar de asegurados, vamos a hablar de pólizas y sobre todo de coberturas. Nos va a explicar qué alternativas pueden tener las empresas en caso que hayan tenido pérdidas durante este proceso tan duro que estamos viviendo de pandemia, de COVID, que empezó en el 2019 y que la verdad seguimos arrastrando todavía. Y bueno, la verdad es que son muchos los impactos que han tenido las diferentes empresas y sectores. Veremos también, y Antonio nos va a analizar, las últimas resoluciones que han salido en esta materia. Bueno, yo sin más paso la palabra a Antonio. Como siempre, el webinar durará más o menos 1 hora. Acordaros que tenéis el chat a la derecha para poder hacer un turno de preguntas. Luego, cuando él acabe la presentación, ¿vale? Lo que haremos es el coloquio. Como siempre, le trasladaremos a Antonio todas las dudas que tengamos. Pues bueno, sin más, yo te paso la palabra. Muy bien. Gracias, Leonor, por la presentación. La verdad que es un honor dar esta charla en nombre de nuestro despacho de Alenta Abogados. Además, como bien has dicho, como exalumno del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, que lo realicé en el año 2013. Y la verdad que, bueno, pues es un honor que ante la Fundación pues pueda impartir esta charla y la oportunidad que nos dais a nuestro despacho de poder pues tratar un tema tan candente como es digamos, desde el año 2020 se ha generado la posibilidad de la cobertura de la llamada pérdida de beneficios, que estaba implantada sobre todo en las pólizas de seguro multirriesgo y pues que se están debatiendo hoy en día en los tribunales con distintos resultados. Tanto hay sentencias, como veremos, que se están dando a favor de las aseguradoras, como también a favor de los asegurados. Y por último también haré pues una especie de consideraciones finales respecto a, en el caso de que tanto empresas como particulares se plantearan pues iniciar algún tipo de reclamación. ¿Vale? Sin más preámbulos, si os parece, pues hemos colgado una presentación en la que además haré alusión a una serie de resoluciones judiciales que las he pasado a la Fundación. Es decir, si estáis interesados, os las pueden pasar desde la Fundación. Yo también, pues, me parece que tenéis puesto ahí en la página de presentación mi email, o sea, la podéis solicitar. Son resoluciones normalmente, algunas seguramente las habréis conocido y otras no tanto, porque está claro que en los procedimientos judiciales las aseguradoras pues no suelen dar publicidad
a las resoluciones que tiene a su favor, pero bueno, como hemos llevado algún procedimiento en el despacho, pues con la consiguiente confidencialidad pues las hemos pasado y las hemos colgado, ¿vale? Hay algunas que están publicadas en Zendog y otras pues no están publicadas, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, pasamos al índice. Como os he dicho, en primer lugar, haremos una pequeña introducción con las cuestiones más relevantes que todos nos preguntamos, ¿vale? Para ver si cabe la posibilidad de que una póliza de seguros, normalmente la modalidad multirriesgos, cubra el riesgo de paralización de actividad. En segundo lugar, hablaremos de las resoluciones a favor del asegurado. En tercer lugar, esas resoluciones a favor de las aseguradoras. Y, como os he dicho, con unas consideraciones finales que, bueno, por la práctica, pues entiendo que os pueden servir, sobre todo si como letrados o como empresas os planteáis demandar en caso de que veáis que tenéis una póliza que pueda cubrir este tipo de cobertura de paralización de la actividad. Y pasando ya a la introducción, las preguntas que todos nos planteamos, en primer lugar, es si cabe la posibilidad de que una póliza de seguro en la modalidad multirriesgo cubra el riesgo de paralización de actividad, de pérdida de beneficios. Como veremos, existe en las pólizas esta cobertura de paralización. Y en caso de ser así, nos preguntamos también si el riesgo de pandemia estaba cubierto o debemos de entender que estaba excluido, ¿vale? En tercer lugar, si, como veremos en las sentencias que analizaremos, se abre el debate de las condiciones generales y particulares de la póliza. Y nos preguntaremos si debemos entender las condiciones generales sobre la cobertura de pérdida de beneficios como una cláusula limitativa de derechos o estamos ante una delimitación del objeto del contrato. Y por último, ya desde la perspectiva del asegurado, dentro de las expectativas, si entraba dentro como decimos, de esas expectativas del asegurado, que la aseguradora le indemnizara esos perjuicios derivados de la paralización por cualquier causa independiente de su voluntad, y entre ellas la pandemia, o si más bien debía el asegurado haber solicitado la inclusión expresa de los riesgos de la pandemia en la póliza. Y ya, sin más preámbulo, vamos a analizar por lo menos las sentencias o algunas breves sentencias de las que tengo yo conocimiento, tanto a favor del asegurado como de la aseguradora. En primer lugar, supongo que muchos de vosotros conoceréis la primera sentencia que dio a conocer a partir de que se produce pues la pandemia que aún hoy en día por el COVID-19 está tan de actualidad. Y decimos, la primera sentencia es la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, la sección primera de 3 de febrero de 2021. Esta es la sentencia que un poco abre el tarro o abre, digamos, la oportunidad que se le da a los particulares, a las empresas, de poder reclamar este tipo de pólizas o esta cobertura de paralización de beneficios. En todas las sentencias hago una especie de remisión a los antecedentes del caso y luego para analizar el debate jurídico, lo que decidieron el juez o el magistrado, ¿no? En la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, de la sección primera de 3 de febrero de 2021, como muchos sabréis, pues bueno, era una póliza que se contrató el 13 de febrero del año 2020, es decir, cuando ya estaba en los inicios de la pandemia. Como sabéis, la declaración del estado de alarma fue en marzo. En este caso, con la entidad Segurcaixa Negocio. Pues esta póliza estaba compuesta de unas condiciones particulares y unas generales. Pues bien, en las condiciones particulares de la póliza se diferenciaba la cobertura de daños, a ser una póliza multirriesgo, la famosa, bueno, los daños típicos de incendio, agua, y aparte había una cobertura de pérdida de beneficios, paralización de actividad, en la que se decía que en caso de paralización de actividad simplemente se decía que había una indemnización de 200 euros día con un máximo de 30 días, ¿vale? Esto en las condiciones particulares, no ponía nada más, ¿vale? Entonces, el demandante, su alegación es muy simple. Solicita la cobertura de paralización de actividad porque su negocio pues estuvo parado más de 30 días a consecuencia
del Real Decreto que estableció el estado de alarma el 14 de marzo y por el notorio del COVID. Es decir, no es discutible que como consecuencia de la publicación del Real Decreto, pues los negocios estuvieron paralizados más de 30 días, ¿vale? Y, por lo tanto, reclama esos 30 días a razón de los 200 euros día que aparecían en las condiciones particulares. El demandado, sin embargo, alega, en este caso la aseguradora, que la asegurada tenía un conocimiento exacto tanto de las condiciones particulares y generales y, por lo tanto, no podía decir que estaba cubierta la pandemia porque no era así. La pandemia no estaba incluido en la póliza. Y que, además, el producto se explicó mediante un folleto informativo. Es decir, en ningún lado de la póliza ponía que se cubrían los gastos de paralización derivados de una resolución gobernativa ante la pandemia. Pues bien, el juez, en este caso el magistrado único, porque la sección única es una sección unipersonal, que es el magistrado que ahora ya creo que no está en esta sección, Fernando Lacaba, al final dice que sí que está cubierta la paralización en el fallo del negocio de restauración a consecuencia de la legislación estatal por los siguientes motivos. En primer lugar, porque hace una distinción siguiendo los criterios jurisprudenciales entre cláusulas delimitadoras del riesgo y cláusulas limitativas de los derechos de asegurado. Para que lo entendáis, las cláusulas delimitadoras del riesgo son aquellas cláusulas que, como su nombre indica, delimitan o establecen qué riesgos constituye el objeto del contrato. Es decir, en qué cuantía, en qué límite, y estas cláusulas delimitadoras pues solamente requieren una aceptación genérica. Y las cláusulas limitativas del riesgo son aquellas cláusulas que, como su nombre indica, también restringen el riesgo del objeto del seguro, ¿vale? ¿Para qué? Lo restringen y entonces el artículo 3 de la Ley de Contratos Seguros exige que, además de que estén destacadas de un modo especial en la póliza, deben de estar firmadas por escrito por el asegurado. Entonces, decide que sí, que está cubierta la paralización, y porque dice que en el contenido particular hay una cláusula delimitadora del riesgo que es claro, se denomina, como su propio nombre indica, de pérdida de beneficios y solo requiere aceptación genérica por parte del asegurado. Y además no se llega a demostrar que el condicionado general esté firmado por el asegurado y como no hay una exclusión que ponga que está excluida la paralización por resolución gobernativa por pandemia, que al ser una limitación de los derechos del asegurado y no estar firmada ni destacada de un modo especial, por lo tanto no se puede oponer frente al asegurado. Sin embargo, también deja caer que la aseguradora no cuestionó que el seguro de pérdida de beneficios estuviera sujeto a daño material premio, que como veremos en las resoluciones a favor de las aseguradoras, pues es la principal motivo que están alegando para no cubrir esta cobertura de pérdida de beneficios, ¿vale? Esta es la primera sentencia, la que, como os digo, abre un poco todo este tema de las reclamaciones a favor de los asegurados. En segundo lugar, también nuevamente la sección de la Audiencia Provincial de Girona, pero en este caso la sección segunda, en la resolución de 16 de junio de 2021, también resuelve a favor del asegurado. En este caso, estamos hablando de una póliza contratada con la aseguradora Zurich, que también cubría la paralización de la actividad, con una indemnización de 250 euros día con un límite de 3 meses, y también no se llega a demostrar que se entregaran al asegurado las condiciones generales de la póliza. Entre las alegaciones del demandante, pues dice que él no tenía conocimiento de las condiciones generales y por lo tanto no pueden aplicarse. Y aparte, como no estaba incluida la pandemia, no estaba excluida por parte de la aseguradora en las condiciones de paralización de actividad, pues no pueden oponerse, ¿vale? Y en caso de oposición, como no están firmadas, pues no cumplen los requisitos del artículo 3 de la Ley de Contrato del Seguro y, por lo tanto, debe descubrirse el riesgo. El demandado, sin embargo, la aseguradora no discute que no se entregaran las condiciones generales, pero ¿por qué? Porque dice que en las condiciones particulares hay una referencia
a que una cláusula de referencia que se suele llamar a que la póliza está compuesta tanto por las condiciones particulares, generales y especiales. Por eso acaba fallando también la audiencia provincial, en este caso la sección segunda, que sí está cubierta la paralización del negocio de restauración en consecuencia de la legislación estatal dictada por la pandemia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, aunque la aseguradora dijera que el mediador intervino y no excluyó esta obligación de la aseguradora de facilitar las condiciones generales de la pandemia, pues, es decir, al intervenir el mediador no significa que no se deban entregar esas condiciones generales, es decir, es obligatorio, al ser un contrato de adhesión que está redactado por la aseguradora, necesita el asegurado conocer el contenido de esas condiciones generales. Y, por lo tanto, hace un análisis exclusivo de las condiciones particulares para resolver la controversia. Es decir, no entra como la sección primera en discutir si la cláusula de paralización es descrita en las condiciones generales, es delimitadora o limitativa de los riesgos del asegurado, sino simplemente dice, voy a decidir en función de lo que ponen las condiciones particulares. ¿Y qué ponían las condiciones particulares? Pues muy claramente delimitaba la cobertura por equígrafes. Es decir, igual que había unos daños materiales, igual que había un robo, hay una paralización de actividad y debe de cubrirse, ¿vale? Porque está de manera independiente y no sujeta a condición. Es decir, que no cabe oponer al asegurado una cláusula inserta en unas condiciones generales que no están firmadas y aparte no están conocidas, ¿vale? Entonces, es similar a la sentencia de la sección primera, pero en este caso incluso no llega a entrar a valorar esas condiciones particulares porque, como decimos, las condiciones generales, porque, como decimos, no estaban firmadas, ¿vale? Y a partir de ahora entramos ya en resoluciones de los juzgados de primera instancia. Y la más novedosa, o por lo menos la que yo he encontrado que envierte más argumentos novedosos en relación con las anteriores resoluciones, es la sentencia de juzgado de primera instancia número 14 de Granada, de 21 de julio de 2021. ¿Y cuáles son las novedades en relación con las anteriores resoluciones? En primer lugar, dice, sí, muy bien, el contrato analizado es una modalidad de multirriesgo, en este caso de la compañía Generali, y el siniestro a valorar es el definido en las condiciones generales del contrato. Es decir, el seguro de paralización de actividad del negocio asegurado tiene que ser a consecuencia, y recalco, de cualquier siniestro cuyos daños materiales se encuentren amparados por esta póliza. Y esta, precisamente, al hacer la referencia a cualquier siniestro, entiende el juez, para dar la razón al asegurado, que cualquier siniestro, entre ellos incluido la pandemia, debe de estar cubierto en caso de paralización de la actividad del negocio en cuestión. Es decir, que la cláusula objeto de litis es una cláusula limitativa del riesgo y cualquier tipo de causa de paralización de la actividad se encuentra incluida en el ámbito del contrato, no constando además que haya sido aceptada por el asegurado estas cláusulas limitativas que, como casi siempre, están insertas en las condiciones generales de la póliza. También hace referencia a la importancia de la información precontractual que se suele ofrecer al asegurado por la mediadora, es decir, hace referencia a que el asegurado fue el que solicitó la inclusión de esta garantía de cese de actividad y, por lo tanto, las primas también de la póliza son más elevadas y, además, que la aseguradora no le informó de estas limitaciones impuestas en las cláusulas generales y esta limitación es una exclusión sorpresiva. Y introduce un argumento bastante novedoso y que han seguido otras sentencias, como veremos a continuación, en que reconoce que la pandemia no es una fuerza mayor. Una fuerza mayor porque, según el artículo 1105 del Código Civil, nadie responde de aquellos sucesos que son inevitables o que son previsibles, ¿vale? Son imprevisibles, perdón, o que aunque sean previsibles no se puedan prever. Y dice que la situación de pandemia no es fuerza mayor por ser previsible, por haber sido previsible para el sector asegurador y se basa
precisamente en un monográfico, o sea, es una opinión doctrinal, pero que está suscrita por el ilustrísimo señor don Pedro Vela Torres, que es magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil, en el año 2021, que llega a decir que la Organización Mundial de la Salud ya en el 2005 advirtió del riesgo de pandemia. Incluso el grupo consultivo de actuarios del 2016, para que os hagáis una idea, los actuarios son aquellos profesionales de los seguros que se dedican a evaluar la probabilidad de eventos futuros. ¿Para qué? Para calcular, digamos, las primas de las pólizas. Pues bien, es decir, los propios actuarios europeos en 2006, en sus reflexiones sobre el riesgo de pandemia, analizan el posible impacto de la pandemia en la industria del seguro. Y ya decían en el año 2006 que había una probabilidad de más de un 50% de que hubiera una pandemia vírica en los próximos 10 años. Entonces, por este motivo, la situación de pandemia era previsible para el sector asegurador y el único cauce para no asumir el pago en caso de cobertura de paralización de actividad es excluirlo contractualmente. ¿Vale? Otro motivo más novedoso, pero bueno, que también se suelen ver en las sentencias a favor del asegurado, es que las condiciones generales, al ser tener la calificación o ser un contrato de adhesión, no están negociadas con el asegurado y, por lo tanto, si existe una discrepancia o una discordancia entre las cláusulas particulares y las generales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1288, la oscuridad no puede favorecer a la parte que la provoca y, por lo tanto, priman las condiciones particulares sobre las generales. Y, por último, entra a valorar la prueba del perjuicio. Es decir, porque como la aseguradora pone como objeción que no está acreditado el perjuicio, llega a decir que, vamos a ver, cuando se hace una reclamación a las aseguradoras, normalmente extrajudicialmente, pues las aseguradoras lo que suelen decir es que el riesgo no está cubierto, pero no hacen referencia alguna a la falta de acreditación de la ganancia dejada de percibir. Y entonces dice, bueno, si no es un hecho controvertido, digamos, el perjuicio, pues luego se entiende que está conforme con la indemnización que le estoy solicitando en la reclamación extrajudicial. Y además dice que es un hecho notorio conforme al artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por lo tanto, no debe de probarse que ha habido una pérdida de beneficio durante el confinamiento por parte de todos los negocios que no fueron declarados esenciales y se vieron obligados a cerrar. Es decir, al ser un hecho notorio, pues no requiere de prueba, ¿vale? Luego veremos las recomendaciones que quizás sí que hay que intentar acreditar ese daño, aunque bien es cierto que si un negocio ha estado cerrado 60 días por ejemplo, el estado de alarma, es obvio que ha tenido una pérdida de beneficios, ¿vale? Y por último, voy a hablar de otras dos sentencias. Bueno, luego haré referencia a una última que he tenido conocimiento en los últimos días y que también la he aportado, pero que, bueno, ya tenía la presentación y no me ha dado tiempo a incluirla, pero luego haré referencia también a ella. Como decimos, otras resoluciones, por ejemplo, son la del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lorca, de 22 de septiembre. En este caso, se analizaba la póliza de un comercio de joyería con la póliza de la compañía Plus Ultra y en la que se acredita el cierre de 58 días como actividad no esencial, ¿vale? En este procedimiento solamente se debate la prueba documental, es decir, que no hay juicio, se va a sentencia con la prueba documental aportada en el juicio y se acredita, el cierre lo acredita digamos, en este caso, la demandante por el ERTE de la única empleada, es decir, por la resolución de la Consejería de Empleo de Murcia, por la única empleada entró en ERTE y, por lo tanto, el negocio cerró y también se acredita que la cobertura fue rechazada por parte de Plus Ultra. En este caso, la posición de Plus Ultra pues es la falta de legitimación pasiva. Al no existir cobertura,
pues el seguro de comercio plus no tiene cobertura autónoma de pérdida de beneficios y, por lo tanto, pues no tengo legitimación pasiva para que me demanden. En segundo lugar, dice que la paralización de actividad debe estar condicionada a un siniestro de daños, y en este caso no lo está. Y, en tercer lugar, que la pandemia pues no es una contingencia que está cubierta. Es decir, cuando se suscribe, el asegurado no solicitó que estuviera cubierta la pandemia, ¿vale? La controversia jurídica al final se pregunta si es indemnizable la paralización por cierre vulnerativo y acaba declarando el juzgado que sí, remitiéndose prácticamente a los argumentos de las sentencias que os he analizado anteriormente, la de 3 de febrero de 2021 de la sección primera de la Audiencia Provincial de Girona y la sentencia del juzgado de primera instancia número 14 de Granada, 21 de julio de 2021, pues bajo el argumento del principio de transparencia de cláusulas limitativas, es decir, que las cláusulas limitativas, como hemos visto, deben de ser conocidas por el asegurado en virtud de este principio de transparencia y deben ser firmadas, y si no son firmadas no pueden oponerse, y el deber de la aseguradora de incluir la situación de pandemia, pues como hemos visto, basándose en la sentencia de Granada, era un riesgo ya previsible para las aseguradoras. En cuanto a la sentencia del juzgado de primera instancia de Pamplona, 15 de octubre de 2021, esta sentencia hacía referencia a un local de hostelería que cerró 55 días como consecuencia de la normativa autonómica del segundo estado de alarma. Es decir, que esta póliza se suscribe cuando ya la pandemia era un hecho bastante evidente. Es decir, el 1 de julio de 2020 ya estaba haciendo todos sus efectos y, por lo tanto, podría haber una expectativa del asegurado a que estuviera cubierto el riesgo de pandemia por la paralización de actividad. En este caso se analiza una póliza multirriesgo denominada comercio básico, que está compuesta, como casi todas, por las condiciones particulares que cubren la pérdida de beneficio con el límite de 200 euros y, además, unas condiciones generales que no están firmadas, pero sí entregadas con posterioridad a la formalización de la póliza, que excluyen el riesgo por la pérdida de beneficio de explotación debida a disposiciones legales o reglamentarias. La controversia jurídica, nuevamente, se pregunta el juez si el cierre local por las restricciones está cubierto y falla nuevamente que sí, porque hace alusión al debate entre las cláusulas limitativas y las cláusulas limitadoras y establece claramente que la cláusula delimitadora del contrato era que estaba cubierta la paralización de actividad por pérdida de beneficio, y ese es el objeto del contrato y, por lo tanto, está cubierto. Y cualquier limitación, como la pérdida de explotación debido a disposiciones legales o reglamentarias, pues debería de haber sido suscrita por el asegurado. Y como vemos aquí, aunque la póliza, aunque fue entregada con posterioridad, en el momento de la suscripción no fue firmada, ¿vale? También hace referencia al deber de la transparencia del asegurado en la fase precontractual, haciendo una reciente sentencia del Tribunal Supremo del 6 de mayo de 2021, y nuevamente se hace remisión a las sentencias de Girona y Granada. Por último, hacer alusión, aunque no está en la presentación, al último conocimiento que he tenido de una sentencia del juzgado de primera instancia número 12 de Granada. En este caso ha sido dictada hace escasamente un mes, el 13 de diciembre de 2021, ¿vale? En este caso se trataba también de una póliza de Generali y analiza también nuevamente la diferencia entre cláusula limitativa y cláusula delimitadora, haciendo incidencia, hincapié en la información precontractual que hay que dar a los asegurados. Y, por lo tanto, si no se informa a los asegurados de las condiciones generales de la póliza, pues pueden entenderse como no aplicables. Y introduce un nuevo argumento que es que, como luego veremos a continuación, es el tema de la acreditación de los daños, ¿vale? Y en este caso, en ese procedimiento parece ser que se solicitó una pericial judicial por parte del asegurado para acreditar los daños que la propia aseguradora había denegado, ¿vale? Y estas son, en resumen, las resoluciones, o por lo menos más importantes, que he encontrado a favor del asegurado. Y a continuación vamos a ver
los argumentos o las resoluciones a favor de las aseguradoras que, bueno, como os podréis entender, pues casi piensan absolutamente lo contrario a lo que yo os he comentado anteriormente. Si bien es verdad que en este caso las aseguradoras se suelen basar sobre todo en el articulado de la ley del contrato del seguro, ¿vale? En este caso, la sentencia primera de Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia de 7 de octubre de 2021 declara como hechos probados, estamos hablando de una póliza de seguro multirriesgo contratada con la Compañía Real en 2015 denominada Real de Restauración. Se está acreditado el cierre de 111 días por el COVID-19 y en las condiciones particulares aseguraba esa pérdida de beneficios con una indemnización de 300 euros y un límite de 3 meses. Sin embargo, en las generales se decía, respecto a esta cobertura, que la indemnización en caso de paralización total o actividad debía de ser a consecuencia de una cobertura contratada en la póliza. Es decir, incendio o robo, pero no pandemia. Estas condiciones generales no constaban firmadas y además parece ser que el corredor explicó al cliente o al asegurado lo que aseguraba y el cliente no solicitó que la pérdida de beneficios incluyera el riesgo derivado de pandemia. En este caso, el fallo, analizando pues los artículos 63 y 66 de la Ley de Contrato del Seguro, dice que la pérdida de beneficios motivada por el cierre del restaurante no se debió a un hecho expresamente contemplado en el condicionado general, sino a causa de la pandemia no contemplada en el contrato y, por lo tanto, el riesgo no está cubierto en la póliza. Es decir, estamos ante un seguro de lucro cesante que se regula en los artículos 63 y siguientes de la ley de contrato del seguro como pacto a un contrato de seguro, en este caso un seguro multirriesgo. Y, por lo tanto, la pérdida de beneficio como riesgo asegurado debe ser a consecuencia de un acontecimiento delimitado en el contrato, como pudiera ser incendio, daño de agua o robo, pero no la pandemia, porque la pandemia no estaba asegurada. Es decir, aquí la condición general referida a la pérdida de beneficios por esa paralización de actividad entiende el juzgado que no es una cláusula que limite un derecho del asegurado, sino está delimitando el objeto, es decir, estableciendo qué riesgos son cubiertos por el asegurador. Y por lo tanto, al ser una cláusula delimitadora, requiere de una aceptación genérica y no específica por parte del asegurado, es decir, no requiere que el asegurado la firme ni que sea destacada especialmente esta póliza y por lo tanto falla en contra del asegurado. En el mismo día se dicta una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 del Ferrol de 6 de septiembre de 2021. En este caso es una póliza multirriesgo de seguros de negocios suscrita en noviembre de 2017 en un local destinado a juegos infantiles con cafetería que cerró 104 días como consecuencia de la orden del Gobierno estatal y autonómico. En este caso, como en casi todas, hay unas condiciones particulares con una pérdida de beneficio, una indemnización, un límite y unas condiciones generales en que se dice que la pérdida de beneficios cubre la pérdida de rendimiento económico debida a una interrupción parcial o total de la actividad que tenga su origen en un daño material a los bienes asegurados y cubiertos por las siguientes coberturas, entre ellas incendio, humo, daños eléctricos, y tampoco constan firmadas. En este caso, nuevamente el juez falla diciendo que se pregunta, primero, el carácter de la cláusula descrita en las condiciones generales, si es limitativa de los derechos o delimitadora de algo, y determina que no es objeto de cobertura de la pérdida de beneficios debido a la paralización de la actividad por cualquier causa por los siguientes motivos. En primer lugar, dice que lo que se dispone en las condiciones generales está delimitando el objeto del contrato al definir los supuestos que son objeto de cobertura, incendio, explosión, caída de rayo, etcétera, en lo que no está la pandemia. Y que además la póliza fue aportada por el demandante y por lo tanto no cabe alegar desconocimiento de la cláusula incorporada a la póliza ni puede casi ser calificada como sorpresiva. Hace alusión a los artículos 63 y 66 de la póliza de seguro, en las que dice que la causa que motivó el cierre
es decir, la orden gubernativa o autonómica por la pandemia, no está contemplada en la póliza. Y hace referencia a una sentencia, en este caso de la Audiencia Provincial de Cáceres, en la que también parece ser que por un desprendimiento, en un hundimiento en un local, pues tampoco se cubrió el lucro cesante porque no estaba incluida esa determinada cláusula en la póliza. Es decir, como vemos, las resoluciones a favor de las aseguradoras lo que están destacando es lo que pone en la ley del contrato seguro respecto al seguro de lucro cesante, que es el seguro de pérdida de beneficios que estamos analizando, ¿vale? Y como en casi todas ellas dice que el riesgo de pandemia no estar cubierto, pues no es asegurable, ¿vale? La sentencia, posteriormente tenemos la sentencia de la última ya que os voy a analizar, es la de el juzgado número 3 de Huesca, de 26 de abril de 2021, en la que se declaran como hechos probados que la póliza con cobertura de pérdida de beneficios, pues establece una indemnización de 200 euros días con un límite de 30 días, suscrita en diciembre de 2019. En este caso, pues un mes antes de, bueno, cuando ya había un poco indicios de que iba a haber una pandemia, ya había noticias en China de que el COVID se estaba introduciendo ya en Europa. En este caso, las condiciones generales de la póliza dicen respecto a la cobertura de pérdida de beneficios que definen qué es siniestro, qué es cobertura y que se excluyen cuáles son las exclusiones comunes a todas las modalidades de cobertura de pérdida de beneficio. El fallo dice que no concurren los presupuestos establecidos en la póliza para el abono de la cobertura por los siguientes motivos. En primer lugar, nuevamente dicen que la póliza aportada está aportada y firmada por la parte actora, no contempla las pérdidas por cierres declarados por el Gobierno. En segundo lugar, dice que la cláusula descrita en las condiciones generales es delimitadora del riesgo y, por lo tanto, al ser delimitadora del riesgo, está sujeta a los requisitos del artículo 3 de la Ley del Contrato del Seguro. Y, en tercer lugar, dice también, o falla, en que no existe ningún indicio que pueda sostener que el asegurado podría esperar que la póliza incluyese los perjuicios derivados de la paralización de la actividad por la pandemia o por la decisión de las autoridades competentes. Si bien es verdad que, como hemos dicho anteriormente, en diciembre de 2019 sí que pudiera haber un indicio sobre una posible pandemia y, bueno, es discutible que no existiera ningún indicio, ¿vale? Entonces, ya tenéis un poco las distintas opiniones de los juzgados, las distintas resoluciones, y como veréis, hay para todos los gustos, y he querido hacer unas consideraciones finales por si tanto como particulares como empresas os planteáis llevar estos asuntos a juicio para tener en cuenta una serie de las cuestiones. En primer lugar, no debemos olvidar que la póliza no deja de ser un contrato suscrito entre un tomador asegurado y la aseguradora, y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer como abogados es analizar la póliza y su clausulado. Es decir, nos debemos de preguntar en primer lugar si están firmadas las condiciones de la póliza, porque si están firmadas las condiciones de la póliza, sobre todo las condiciones generales, pues no podremos alogar el desconocimiento de esas condiciones, ¿vale? En segundo lugar, nos debemos de preguntar si el riesgo de la pérdida de beneficios es un riesgo específico, concreto e individualizado en la póliza. ¿Por qué? Porque normalmente en las condiciones particulares, si se individualizaba la cobertura de pérdida de beneficios junto de daños y robos, pues bueno, podemos entender que la exclusión de la pandemia en las condiciones generales pudiera ser una cláusula limitativa o la exclusión de ese riesgo de paralización de actividad, y por lo tanto tendría que cumplir los requisitos del artículo 3 de la Ley del Contrato del Seguro, ¿vale? Que, como hemos visto, es decir, estas exclusiones deberían de haber sido firmadas por parte del asegurado. Y por último, en tercer lugar, nos preguntamos si está vinculado la pérdida de beneficios a otros daños asegurados. Porque si es así, probablemente los juzgados, como los que están resolviendo a favor de las aseguradoras, dirán
que esa cláusula delimita el riesgo y, por lo tanto, no necesita los condicionantes del artículo 3 de la Ley del Contrato del Seguro. En segundo lugar, es muy importante que veamos cuál es la información precontractual facilitada normalmente por los mediadores o corredores a sus clientes al suscribir este tipo de pólizas, ¿vale? Es muy importante los correos que existan la prueba de esa información, porque si no existe esa prueba podemos tener más posibilidades, es decir, si no el asegurador no logra acreditar que se informó al cliente de la explicación de estas cláusulas generales, pues quizá conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de Contrato del Seguro, nos explicaba la naturaleza del riesgo, la cobertura, las exclusiones, las limitaciones, pues no sean aplicables esas condiciones generales y nos tengamos que ir directamente a las condiciones particulares de la póliza que sí que estaban admitiendo una cobertura de pérdida de beneficios con una determinada cantidad y con un límite diario, ¿vale? En tercer lugar, en cuanto a la prueba del cierre de los negocios, vamos a ver, yo entiendo que no es necesario probar los hechos que son notorios, conforme lo dispuesto en el 181.4, ni tampoco el derecho que llamamos estatuario, es decir, el derecho propio de una organización administrativa. No debemos olvidar que la competencia para demandar es hasta el domicilio del asegurado y, por lo tanto, el juez está obligado a conocer tanto lo dispuesto en el Boletín Oficial del Estado, de las provincias o autonómicos, y, por lo tanto, tiene el deber de conocimiento cuando se produzca el cierre de estos negocios esenciales. Por lo tanto, no debemos probar un hecho notorio que es sobradamente conocido por el juez. Lo que sí que recomiendo es hacer alusión a esos días de cierre que tuvieron lugar los negocios por la orden gubernamental, estatal o autonómica. Es decir, imponer en las demandas o incluso en las reclamaciones extrajudiciales los días exactos que cerró el negocio, ¿vale? En cuanto a la prueba del daño causado, un poco más de lo mismo, ¿no? Hay que ver si ha sido controvertido o no por la aseguradora. Siguiendo la sentencia del juzgado de primera instancia número 14 de Granada, si nosotros al reclamar, hacer la reclamación extrajudicial, ya reclamamos una cantidad, ponemos los días que ha estado cerrado y la aseguradora simplemente su respuesta dice que no está cubierto, pues esto no está en realidad, no está discutiendo esa cantidad y, por lo tanto, podría entenderse también que es un hecho notorio la pérdida de beneficios por la paralización respecto de esos negocios no calificados como esenciales. Si bien, pues recomiendo, vamos a ver, acreditar esos daños de cualquier manera, a través de documentos contables, de la sociedad, de los particulares o incluso a través de periciales de parte o judiciales. Desde luego, si es controvertido por la aseguradora, sí que se recomienda este tipo de pruebas periciales o contables para acreditar, como en todos los seguros del lucro cesante, este daño causado. Y por último, hay que hacer, es una reflexión más que una consideración final, es decir, si las aseguradoras ya cuando se están renovando este tipo de pólizas ya conocían esta situación de pandemia que aún hoy estamos sufriendo, ¿hasta qué punto tienen deber de diligencia de incluir la pandemia en las renovaciones de la póliza? Es decir, nos preguntamos que al ser un hecho notorio y no se excluye, pues digamos que podría entenderse que existe obligación por parte de la aseguradora de incluirlo y si no lo incluye, pues se entiende que la cobertura de paralización de actividad estaría sujeta. Y con esto, bueno, termino este webinar, por lo menos en la exposición, y bueno, espero que os hayan quedado claros por lo menos los argumentos, tanto a favor o en contra que existen respecto a este asunto tan novedoso y que podamos, digamos, valorar en caso de interponer algún tipo de reclamación a las aseguradoras, tanto los pros y los contras que existen de llevar estos asuntos a juicio. Y gracias por asistir a la webinar. Bueno, y dejo el turno de preguntas abierto y, bueno, cualquier cosa que os pueda aclarar, encantado.
Antonio, enhorabuena. Yo creo que la explicación y tu exposición ha sido muy brillante y muy clara, bastante exhaustiva. Sobre todo valoro los casos prácticos porque se ve perfectamente, bueno, pues la letra pequeña de cada caso, de cada asegurado, de si se han mirado esas reflexiones finales o no antes y durante el periodo de vida de los contratos. Y bueno, pues tenemos varias preguntas. La primera de ellas es si habéis detectado una tendencia, un aumento en la litigiosidad sobre aseguradoras a partir de la pandemia, similar a la tendencia que hubo de litigiosidad frente a las entidades financieras a partir de la crisis de 2008. Bueno, tanto como eso no. Nosotros en el despacho sí que, la verdad es que hemos estado también con el tema del tema bancario, pero por ahora es cierto que con la primera de las sentencias, el conocimiento de la primera de las sentencias de la Audiencia Provincial de Girona, parece ser que iba a haber un boom, ¿no? Y a raíz de esa sentencia sí que nosotros hemos tenido muchos clientes que nos han preguntado sobre la posibilidad de demandar, ¿vale? Nosotros hemos planteado ante los tribunales, hay algunos casos, hemos hablado con los clientes de los pros y los contras, muchos de los argumentos los habéis podido ver en esta ponencia y, bueno, hemos seguido adelante con aquellas, digamos, con el análisis de las pólizas que creemos que podemos tener un resultado positivo en los tribunales. Pero realmente es un goteo pequeño pero constante, pero no llega al caso del tema bancario, ¿vale? Otra de las preguntas que nos trasladan es en cuanto a los plazos. Nos dicen que analizando las pólizas, si se ve que hay posibilidad de ejercer esta litigiosidad con vosotros, ¿de qué plazo se cuenta? Vamos a ver, en esto nos tenemos que ir claramente a la ley del contrato del seguro, ¿vale? Y si no recuerdo mal es el artículo 23 de la ley del contrato del seguro que dice que las acciones que deriven de los contratos de seguros de daños prescriben a los 2 años desde la producción del siniestro. Aquí estamos hablando que casi todos, como estamos hablando de negocios, de actividades no esenciales que cerraron a partir de marzo del año 2020, como medida preventiva, si bien es verdad que hay algunos que están reclamando pues, daños a partir del segundo estado de alarma, yo la verdad es que empezaría a contar el plazo desde el 13 de marzo del año 2020. A partir de allí, 2 años. ¿Qué recomendamos? Cuando nosotros los clientes no están seguros, o bueno, nosotros somos bastante claros en el despacho, diciendo los argumentos a favor o en contra, pues normalmente recomendamos interrumpir el plazo de prescripción mediante una carta a la aseguradora enviada por burofax para interrumpir el plazo. ¿Por qué? Para ver también cómo se van resolviendo estas demandas, porque las sentencias que os he analizado, como veréis, la mayoría son de juzgado de primera instancia, casi todas están recurridas, entonces hasta que no veamos las resoluciones de las distintas secciones de la Audiencia Provincial de este país, pues no vamos a ver en qué sentido se están pronunciando los tribunales. Entonces interrumpimos el plazo y quizá cuando se clarifique más este tema, pues nos plantearemos más demandas, ¿vale? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, son 2 años. 2 años desde la fecha del siniestro. Nos trasladan otra pregunta en torno a las costas, a favor o en contra del asegurado. Como, bueno, pues es legislación reciente, sobre todo el tema de la pandemia es muy nuevo. Nos pregunta una de las personas que se ha conectado si hay dudas de derecho. Vale. En este tema es bastante interesante porque también en el despacho es una de las principales preguntas que nos hacen. Al ser un tema novedoso, efectivamente, aparte de los costes, digamos, del asesoramiento jurídico en sí, nos preguntan en caso de perder en los tribunales, bueno, si nos condenarían en costas o al revés, si ganáramos, si ganaríamos en costas. Y aunque bien es verdad que la primera sentencia es la única que ha dictaminado en el tema de costas que había dudas de derecho y no condena por las costas de primera instancia, en nuestra opinión, al no existir todavía jurisprudencia en casos similares, en virtud de dispuesto en el artículo
creo que es 394, la Ley de Enjuiciamiento Civil, habría que esperar a ver jurisprudencia en casos similares para, digamos, dictaminar esas dudas de hecho o de derecho. O sea, una vez tengamos las sentencias de las audiencias provinciales, podrían plantearse esas dudas. Entonces, soy más de la opinión de lo que están haciendo los juzgados de primera instancia, que están condenando a favor de los asegurados o en contra de las aseguradoras, porque hasta este momento entiendo que deben de condenar porque no hay resoluciones en casos similares, a ser un tema novedoso. Es decir, que debemos de esperar, pero seguramente pueda ese argumento, conforme vaya avanzando en el tiempo, pueda haber esas dudas de derecho, o de hecho, efectivamente. Otra de las preguntas que nos trasladan es, en caso de ir adelante con una demanda, ¿qué intereses se pueden reclamar? Sí, vamos a verlo. Normalmente, cuando hacemos cualquier tipo de reclamación, sabemos que normalmente en una demanda lo que solemos pedir son los intereses legales del dinero, pero tenemos que tener en cuenta que aquí nos estamos moviendo en el tema de contratos de seguro, y aquí hay un artículo muy claro, que es el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, que establece que podemos reclamar, junto a la cuantía que creamos que tenemos derecho a indemnización, el interés del legal del dinero incrementando en el 50% desde la fecha del siniestro. Y en caso, eso es en caso de no haber transcurrido 2 años. Y una vez transcurrido 2 años, el interés del 20%. Si bien es verdad que las aseguradoras, lo estamos viendo en las contestaciones, se suelen oponer, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contrato de Seguro, pues se oponen por entender que el siniestro no tiene causa justificada, y como no tiene causa justificada, pues entienden que no tienen que pagar el interés. De cualquier modo, nosotros nuevamente reclamamos, tanto en las reclamaciones extrajudiciales como judiciales, reclamar ese interés legal del dinero, aunque bien es verdad que el interés legal, el interés de la Ley del Contrato de Seguro, aunque es verdad que los jueces deben de imponer de oficio, aunque nosotros no lo aleguemos. Es decir, que el órgano judicial debe de imponer este interés proclamado en la Ley del Contrato de Seguro. Muy bien, pues hemos terminado con las preguntas del coloquio. Felicitar a Antonio García por la brillante de la ponencia. Agradecer a todas las personas que se han conectado, recordar que hay una encuesta de valoración, por favor cumplimentarla antes de desconectaros, agradecer al equipo de la Fundación por toda la tecnología disponible para realizar el webinar de hoy. Y a partir de mañana tendremos este webinar en el canal YouTube de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Hemos visto temas muy concretos de la mano del socio de área procesal de Alenta Abogados, y destacar que si las personas que se han conectado, que tienen interés en estos temas, tienen dudas, porque son muchos temas específicos, los que hemos visto a lo largo del webinar de hoy, sobre la póliza, sobre la información precontractual, si realmente había una prueba de cierre de negocio, una prueba de daño causado, o temas pues concretos de renovación de la póliza, y otros muchos de las sentencias que hemos visto a favor o en contra de los asegurados a partir del testimonio de Antonio García, pues podéis escucharlo en el canal YouTube de la Fundación. También podéis llamar al equipo de Alenta Abogados en Valencia, que estarán encantados de ayudaros. Y felicitarles por el webinar de hoy y agradecerles su disponibilidad para empezar este 2020 con este primer webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muchas gracias, Antonio. Pues muchas gracias a la Fundación, a todos vosotros, Isabel, Leonor, a Elena, a Jorge, y gracias por darnos esta oportunidad como socios de la Fundación de impartir esta charla, y muchas gracias por todo.